para los que tenemos alguna edad, estas láminas no son las familiares, que son las láminas que ponían en el colegio. Es una lámina muy representativa, que estaba siempre en la mapoteca y era para instruir los oficios, ¿no? Qué es lo que hacían los diferentes oficios. Y me parece siempre gráfica cuando la muestro en la facultad para dar el punto de inicio, decir de dónde se venía y a dónde se quería llegar. Siempre es bueno ver lo que era el origen de cuando se afincaba una familia y posiblemente era una casa de madera o una casa de chapa, donde empezaron a planificar esa vida, ¿no? Cómo se organizaba. Y el trabajo colectivo, ¿no? Porque siempre eran colectividades, italianos, españoles, que colaboraban en este hacer de proyectar ese futuro mejor. Entonces, siempre es el punto de arranque este dibujo de decir, bueno, ok, el hornero mirando cómo el hombre hace su casa y el hornero con su pequeño nido. Bueno, yo este periodo lo llamo como el periodo heroico, porque es el momento en el cual se va transicionando de lo que es una arquitectura ladrillera, una arquitectura donde recién se puede afincar la familia y el concepto de la casa de material, ¿no? Haber conseguido la casa de material, esa casa que va a pasar de generación en generación, y esta casa que fue muy ansiada, muy deseada, pero hay un salto cual y cuantitativo, porque empieza la tecnología a jugar un rol importantísimo. Con todos los cambios que se empiezan a producir en el viejo mundo, el cemento, que acá no existía y era un elemento importado, se usaba, pero se usaba en pequeñas cantidades porque, por lo costoso que era, se usaba para lo que eran cimentaciones o se usaban para impermeabilizaciones. Lo que siempre se usaba era la cal viva, que era la que era por excelencia para ligar los mampuestos. Entonces, hay todo un tema de cómo el cemento empieza a jugar un rol preponderante y cómo hay que concientizar que ese material novedoso va a empezar a jugar otro rol. No solamente pegar ladrillos, sino que empieza a ser un componente importantísimo en la industria de la construcción. Todo el tema del marketing o la publicidad que se daba a este tipo de productos empiezan a poner en los profesionales cómo se empezaba a usar científicamente ese material. Ya no era una cuestión de emplearlo sin tanto conocimiento, entonces las empresas empiezan a aportar a lo que era toda la documentación o a cómo consumir ese material y a cómo utilizarlo de manera adecuada. Como les decía, estamos en esta transición, siempre pongo Tibor, que me parece que es una marca representativa, más estando acá en La Plata, de lo que era el uso del ladrillo, ¿no? El apogeo, el auge que había tenido el uso del ladrillo y cómo se había familiarizado rápidamente acá en el Río de la Plata y cómo este material, si bien nunca se deja de usar, va transicionando hacia otros modelos constructivos. Infinidad de fábricas que hubo en todo punto de cualquier ciudad o de cualquier pueblo que pretendiera tener un crecimiento importante, donde realmente se afincaba una sociedad. Tenía que haber siempre algún horno de ladrillo cercano, con diferentes calidades de terminación, ¿no? Entonces empiezan a aparecer desde el ladrillo común, el ladrillo de obra, y después empiezan a aparecer los ladrillos más sofisticados, siendo los ladrillos manejados a vapor, digamos los ladrillos de máquina o los ladrillos huecos, que empiezan a tener tímidamente a principios de siglo un uso bastante, digamos, moderado, porque si bien el ladrillo todavía, el protagonista seguía siendo el ladrillo común, el ladrillo hueco se empieza a utilizar, pero en modos muy acotados. Acá hay un punto de quiebre, porque cuando, por ejemplo, pensamos en Gianotti, que era, aparte de un brillante arquitecto, brillante proyectista, era un calculista y era un tipo innovador. Pensemos que estamos hablando de obras en las cuales supera alturas conocidas, prueba cambios insólitos de materiales, de transicionar de una arquitectura ladrillera a pasar a una arquitectura metálica que después termina con hormigón. Bueno, obviamente que todo esto está acompañado por empresas de fuste, ya estamos hablando de empresas de capitales extranjeros, pero que se afincan en el país, como es la Philips Holzman, que pasa a ser la GOP, y rápidamente con su personal técnico empieza a brindar asesoramiento, empieza a legar esa pericia que tenían, y estos profesionales empiezan también a innovar y a empezar a probar todas estas nuevas técnicas. Si bien el hormigón ya se usaba acá en el Río de la Plata para obras de infraestructura, empieza a tener una transición hacia lo que es la arquitectura comercial o la arquitectura fabril o la arquitectura doméstica,
Y esto un periodo, como les decía, un periodo heroico en el cual se empieza a poner a prueba el material. Siempre me contaba un compañero en la facultad, que cuando se hizo el Barolo, con los voladizos que tenía, se le pagaba a una persona para que caminara por los balcones y se le pagaba una fuerte suma todos los días para demostrar que eso no se caía. Era una cuestión de marketing, de poder demostrar que esos voladizos iban a estar ahí y que el edificio no iba a tener ningún problema. Este momento es un momento de transición, como les decía antes, y la palabra transición la vamos a usar a lo largo de toda la charla, porque están las empresas que eran las productoras de hierro. Y acá hacemos un paréntesis, como les dije, del cemento que no se producía en la Argentina, el hierro tampoco, no teníamos producción de hierro por la sencilla razón que no había yacimientos. Hasta la década del 40, con Savio, que empieza, digamos, la producción del hierro, el hierro acá se fabricaba, venía por importación y luego por scrap, por chatarra. Con lo cual, la perfilería de hierro, que venía en los barcos que iban cargados de producción cerealera, cuando estos barcos volvían vacías las bodegas, se traían a granel. Entonces empieza todo un mercado de este producto y empieza a popularizarse. A tal punto que, digamos, la década del 20, la gran vedette es el hierro, con estos perfiles y estas empresas como Bacena primero, luego va a ser Talleres San Martín y por último Tamet, entre otras, que son las que empiezan a producirlo en serie y empiezan a normalizar, si se quiere, si bien no estaba todavía la norma DIN o las normas actuales de estandarización, estas empresas empiezan a tener, por medio de los catálogos, una configuración de esos materiales en todo tipo de producción, que arrancaba desde un remache hasta un perfil laminado, pasando por un montón de elementos, en los cuales uno de catálogo podía elegir diferentes variantes y combinaciones. Y si así no fuera el caso, también el profesional podía optar porque la misma empresa le diseñara algún perfil especial, o incluso estas empresas eran las que hacían los cálculos. Piensen que los grandes arquitectos de esta época, los grandes estudios, no tenían calculistas, entonces estas empresas suplían a lo que era el departamento técnico. Entonces se llevaba al anteproyecto, estos equipos de ingenieros hacían el cálculo y proporcionaban lo que era los cálculos necesarios e incluso la mano de obra para montarlo, hacían el montaje de lo que eran las estructuras. Bueno, la ciudad rápidamente y todas las ciudades del país se empiezan a poblar con esta imagen, ¿no? Uno hoy lo ve, pensemos no sé, en el Somisa, por ejemplo, de Álvarez, y uno lo ve y es una estructura dable, es una estructura que uno la ve como muy interesante. Piensa en esto mediados de la década del 10, principios de los 20, ver esto era una cosa horrenda. Esto era una cosa espantosa que había que taparla rápido. O sea, cómo el paradigma va cambiando y cómo en este momento una cuestión tecnológica necesita ser rápidamente revestida, ocultada, con una arquitectura clásica que va a darle el ropaje necesario. Esto se hacía rápidamente, eran estructuras que una vez que salían del subsuelo empezaban a tomar rápidamente forma. Fíjense que esto es la bolsa de comercio de Christophersen, atrás se ve el CCK que está emergiendo. Son estructuras muy ligeras donde con remaches en caliente se unían los perfiles o a veces se abulonaban también. Y después lo que eran los forjados se terminan completando con la bovedilla, que ya estaba extendida. De pasar de la bovedilla con una estructura de madera a perfiles industrializados, era una técnica que se usaba habitualmente y ya estaba popularizada. Con lo cual, esta estructura se empieza a tomar un auge importante y los estudios de la época, que no quieran quedar atrás, incorporan esta tecnología por la velocidad, por economía, por un montón de factores que realmente les son favorables. Como ven, uno, si es lego en la materia y viene a ver esto, no se imagina lo que hay por detrás. Esos esqueletos rápidamente se tapaban y toda esta arquitectura era la que revestía y ornaba este tipo de edificios. Muchas veces uno ve demoliciones, yo cuando era chico tuve que ver la demolición de la 9 de julio, y pese a la tristeza que da, sirve para entender cómo se componían estos bichos, cómo se armaban. Muchas veces son muros dobles, con huecos, con cámaras de aire y cuestiones avanzadas para la época, porque uno hoy lo piensa desde el punto de vista del diseño, y esta gente lo pensaba desde el punto de vista de la economía, cómo aprovechar ese material y simular una estructura falsa o una mampostería que realmente no soportaba nada, era simplemente cierre. Bueno, estamos en este punto en el cual el hierro, como les dije, principio de los 20, fines de los 20, empieza a competir estrechamente con el hormigón, ¿no? Este material novedoso, este material que era flexible, que permitía una serie de beneficios o de poder llegar a lugares que era más difícil con el hierro,
empieza a ser usado, como les decía antes, primero en obras de infraestructura, obras portuarias, obras ferroviarias, diques, y luego tímidamente empieza a aparecer en la obra de arquitectura. Entonces esas estructuras de hierro que veíamos empiezan a quedar eclipsadas o empieza a haber un periodo en el cual se hace un mixturaje entre lo que es los primeros hormigones y estas obras de hierro. La estación Constitución, yo me acuerdo durante mucho tiempo que quedó una parte sin terminar y en la época de los japoneses se terminó de revocar, se veía perfectamente, era como un corte, estaba seccionada y en la primera columna se veía que estaba la estructura metálica y por encima estaba las losas de hormigón. Pero todavía había como una desconfianza del material y era como que decir, ok, esto no me genera mucha confianza y era una cuestión de adaptabilidad. Rápidamente el material se empieza a popularizar, sale de lo que eran estos usos industriales o estos usos de infraestructura y empieza a ser un material noble y por la rapidez de ejecución y nuevamente un tema de económico, empieza a ganarle terreno al acero a tal punto que va desplazando paulatinamente al acero y empieza a ser el nuevo paradigma de esta nueva etapa. Rápidamente estas empresas de capitales extranjeros, podemos nombrar la GOP, que fue la más importante, la Compañía General de Obras Públicas, pero podríamos nombrar a Dickerhoff y Whitman, podríamos nombrar varias empresas que nuevamente retoman el tema, como hacían los equipos técnicos, de ser calculistas de estas obras. Entonces, esta necesidad de tener montado un estudio que hiciera el cálculo de estas obras, básicamente se daban los principios básicos como un predimensionado y estas empresas hacían el resto del cálculo. Realmente tenían equipos muy bien preparados y había desafíos técnicos muy importantes, obras que se ejecutaron en tiempo brevísimo, cosas que era impensable hasta ese momento con el material que se disponía. Sin embargo, con el hormigón se empezaron a dar estas cuestiones de economía de esfuerzos, de recursos y lograr resoluciones óptimas. Bueno, eso es siempre le cuento a los chicos en la facultad, se quedan mirando, no saben qué son esas dos ramitas o dos arbolitos en arriba, ahora lo vemos más de cerca. Bueno, como les decía, la publicidad empieza a influir notablemente en revistas técnicas, en revistas que los colegas empiezan a ver, y era cómo este material, con su nobleza, empieza a desplazar al otro material y se empiezan a ver obras de fuste que empiezan a utilizarlo, y era ya como un sello característico, una obra moderna tenía que tener hormigón. De hecho, las publicidades de la época decía el hormigón es el material del futuro, es el material noble, y bueno, rápidamente empieza a ser aceptado. Rápidamente la ciudad empieza a cambiar su fisonomía, es el momento de las aperturas de las avenidas, el ensanche de la avenida Corrientes, y estos edificios se vuelven íconos. Este en particular, que es el Comega, el de la Compañía Mercantil y Ganadera, está en un eje muy simbólico, porque tenemos todo lo que es el mercado de cereales, su conexión con el puerto, y estos edificios empiezan a ser, no solamente, como lo explica Alberto y Sergio, edificios de renta para rentar oficinas, sino que son realmente cabeceras, headquarters de negocios. Enfrente estaba Dreyfus, que si bien es un edificio clásico, manejaba todo lo que era el ramo, digamos, del cereal y de la distribución naviera. Estos edificios empiezan a ser como un circuito económico y hay que representarlo con una arquitectura que se apartara de los cánones clásicos. Necesita tener una arquitectura solvente, una arquitectura que muestre el potencial del país, pero al mismo tiempo que muestre esa tecnología, ese afán de ser moderno y ese afán de dejar el ropaje antiguo, vetusto. Por lo tanto, estos edificios empiezan a tener un carácter y una funcionalidad inusitadas para la época. Empiezan a tener ascensores de última velocidad, uso de materiales totalmente novedosos que hasta ese momento nadie se permitía emplearlos en obra. Empiezan a demostrar que realmente esos edificios de renta tenían que ser atractivos para dejar la vieja arquitectura y empezar a generar dividendos a sus inversores. Pensemos que son obras que hicieron en poquísimo tiempo y necesitaban recuperar una inversión, con lo cual esos materiales y esa tecnología les redundaba en beneficios económicos importantes. Bueno, hay infinidad de elementos que podemos estar hablando largo y tendido, pero simplemente es para poner que la estructura de hormigón rápidamente se cubre, empieza a cambiar el paradigma de empezar a hacer tabiques mucho más livianos, mucho más delgados, no hacía falta ya la masa muraria, con lo cual empieza a aparecer una serie de ladrillos, una serie de mampuestos con diferentes materiales, corcho, carbonilla,
scrap muchas veces, materiales de piedra pómez, con lo cual también había temas aislantes, temas acústicos que se empiezan a tener en cuenta, que los viejos edificios evidentemente no lo tenían en cuenta. ¿Por qué? Porque se empieza a incorporar la tecnología de la calefacción y la refrigeración. Pensemos que estamos a principios de los 30, con los cuales ya Carrier empieza a tener el mercado, digamos, del aire acondicionado. El Gran Rex fue uno de los primeros y el Cavanagh también de tener un sistema de calefacción centralizado. Hoy está totalmente anulado y han puesto splits, pero en ese momento era un sistema que alimentaba todo el edificio. Y el uso de estas tecnologías necesitan un aislamiento acorde, con lo cual estos materiales y esta tecnología tenía que acompañar a ese tipo de innovaciones. La publicidad, como les decía antes, es fiel a lo que se quería expresar. Este nuevo lenguaje, sumado a los códigos de edificación, que en ese momento verifican una modificación basado en el código neoyorquino, este tema del asoleamiento y cómo estas nuevas avenidas tienen que tener el máximo de asoleamiento y asegurar las mejores vistas, empiezan a aparecer estos zigurats, estas formas novedosas en Buenos Aires. Si bien el Mianovich había sido como el precursor en cuanto a su coronamiento, estos edificios empiezan a tomar este código neoyorquino adaptado a nuestra realidad, buscando la mejor volumetría y buscando estas cuestiones de este apilamiento escalonado. Bueno, el Safico, que es el otro ícono, la otra compañía cerealera, también es un edificio que con el ensanche de la avenida Corrientes ya se lo piensa como un edificio icónico, con lo cual todas las publicidades de ese momento apuntaban a mostrar los beneficios que estos edificios tenían. Y básicamente eran pequeñas ciudades. Muchos edificios de estos tenían incluso código postal único, el correo tenía para correos neumáticos, tenían una serie de elementos que le hacían una pequeña ciudad independiente, centrales telefónicas propias, o sea, tenían una serie de alardes tecnológicos que no se podían permitir tener menos que eso. Ese era el estándar que se proponía. Estos edificios, siguiendo, si se quiere, o retomando lo que fue Adolf Loos en Europa, donde con su ornamento y delito empieza a desmitificar esta arquitectura que enmascaraba y que ponía ornamentos para tapar y para ocultar la nobleza del edificio, empiezan a mostrar el uso de materiales, como les decía antes, innovadores. En ese momento nadie se hubiera permitido colocar este tipo de revestimiento de mármol cortado en baldosas y con tramas casi textiles, si se quiere. O esta simulación de la alfombra, que antes en un edificio clásico era la alfombra roja con los tensores de bronce. Bueno, este juego de solados, esta incorporación del mármol y del granito dentro de los ambientes interiores, en la arquitectura clásica estaba limitada a una ornamentación. Acá realmente son elementos de uso cotidiano sin llegar a ser un ornamento. Y este ornamento que se fue dejando de lado pasa a tener el rol protagónico en estos materiales que son los que le van a dar nueva vida o una nueva resignificación a los espacios. Bueno, volvemos a la foto anterior, la primera foto que está, a ver, el punterito. Ahí. Bueno, acá se le fue un poco la mano, porque eso en realidad debería ser una ramita. En realidad le pusieron un árbol. Esto viene de una vieja tradición europea, que es la ceremonia de cubrir aguas. Cuando una obra se terminaba y se techaba, siempre se colocaba una rama diciendo se ha terminado la construcción y que el arquitecto ponga y pague el asado. Es una tradición que se usó durante muchos años acá en Argentina, hasta la década del 40, hasta los 50 se podría decir, se utilizó y era una forma, una ceremonia de celebración, como tenían las viejas logias, es decir, la obra está concluida, cubrir el hogar, tener este halo de protección, era una ceremonia muy contundente, con lo cual toda la gente que participó de la obra era merecedora de ese premio, de ese resarcimiento simbólico, de tener una comida. Por eso estas empresas que eran europeas traían consigo esta tradición, por eso siempre se ponía la bandera argentina, era una cuestión, está ahí izada la bandera argentina, el pabellón argentino, y se ponían estas plantas o estas ramas. ¿Una empresa alemana sería? GOP era una empresa de capitales alemana, era Philipp Holzmann, y acá la variante fue la GOP, que era la Compañía General de Obras Públicas. Bueno, como les decía, las publicidades de la época empiezan a poner esas virtudes y como siempre yo trato de mechar alguna anécdota de color de esa época. Una vez le compré unos catálogos a un hombre muy mayor que tenía una empresa constructora en su momento y me contaba la anécdota que en su momento escaseaba el cemento. Al haber tantas obras, había mucha demanda de cemento, entonces empiezan a aparecer los sucedáneos.
Y había una marca, no recuerdo la ciudad, Cemento Portland o San Martín, que tiene un color característico. Cuando el cemento fraguaba, el hormigón fraguaba, tiene un color azulado. Entonces decían que por el color ese cemento era el de mejor calidad y no el de la competencia. ¿Qué hacen las empresas? Si en el pliego dice tenías que usar San Martín y tenía que tener tal color, algunos avivó y le empezó a poner ferrite. Entonces lo colorearon y cuando fraguaba tenía el color azul. Era otro cemento, pero tenía la tonalidad que ellos querían. Bueno, costumbres criollas nuestras que se ve que se vino repitiendo de antaño. Bueno, como les decía antes, GOP. GOP es una empresa fundamental en este desarrollo. Piense que las primeras obras que hacen ellos son los galpones, los silos del Puerto Nuevo, cuando el puerto se extiende. En la época de Menem se demolió todo, eran de hormigón, eran unos galpones gigantes que había a la altura de lo que es la calle Perón. Ahí estaban esos galpones. Una obra de cimentación muy importante y ahí arranca como Phyllis Holzman y luego pasa a ser GOP. GOP rápidamente, primero con profesionales digamos, con paisanos, empieza a trabajar con los Kalnay, me viene ahora a la cabeza, o gente que era de sus pagos, pero rápidamente es solicitada por, digamos, toda la comunidad y han cubierto todo el país. La verdad que han tenido obras por todos lados. Es una empresa de mucha solvencia y es una empresa que rápidamente creció y rápidamente se fue adaptando a estos cambios que les fui contando, ¿no? De empezar con obras de infraestructura, rápidamente entienden la demanda que tenía Buenos Aires y otras ciudades del interior como para cubrir esa demanda creciente. Tenían sus talleres en la ciudad de Avellaneda, está todavía el edificio, ahora es un depósito municipal, pero realmente fue una empresa que cubrió hondamente lo que era la expectativa que la ciudad tenía para este tipo de obras, y los profesionales, ¿no? Obviamente. Bueno, acá le puse otro ejemplo esta es la torre monumental de Mar del Plata, fíjense lo que es ART, obviamente no existía acá, el obrero con las alpargatas sentado ahí arriba y ahí le plantó un árbol, ya no era una ramita sino que era un árbol, con lo cual había que ponerse con la comida. Bueno, acá les pongo algunos ejemplos que me parecen paradigmáticos de este cambio, de esta transición de época, ¿no? Pensemos que esto es mediados de los 30 y donde mediante un concurso de ideas, Del Pini, Sulcic y Bess ganan este concurso y eligen un lenguaje historicista, ¿no? Pero, ¿qué es lo que esconde esto? El uso del hormigón, ya esto es una parodia al hormigón, porque realmente es una catedral totalmente ejecutada con hormigón, con una tecnología impresionante. Yo de chico miraba siempre la película de Tita Merelo, Mercado Abasto, y uno cuando ve lo que era el interior de este edificio era fabuloso. Yo no quiero criticar a otros colegas, pero la verdad que con el shopping me defraudaron porque al edificio lo cortaron y era docente mío de la facultad. Era docente mío de la facultad, por eso te digo, tengo el derecho de criticarlo. Pero digo, perdió realmente lo que era el edificio, su espacialidad, ¿no? Si bien se adapta a otro uso, hoy uno lo pensaría de otra manera. Estos anécdotas me encantan, por eso siempre los traslado a los pibes y se enganchan mucho. El edificio tiene una doble envolvente, una bóveda de cañón corrido que se va repitiendo en estos módulos, pero tenía un problema el edificio y se da cuenta del Pini cuando ya lo están por estrenar, que los ladrillos de vidrio, todo lo que cubría el interior, empiezan a tener problemas de fisuras. Se empiezan a dilatar y empiezan a tener filtraciones. Obviamente ya con la obra cuasi terminada, hay que resolverlo de alguna manera. No había selladores, no había ningún producto de Sika en esa época, con lo cual tiene la genial idea, vuelvo a la imagen anterior, de hacer una doble envolvente. Este techo que ven arriba se hizo un tiempito después, antes que se inaugurara la obra, y todo lo que está arriba no es ladrillo de vidrio, es una trama en donde son vidrio armado, que está pegado, y queda una cámara de aire en el medio, con lo cual resolvió el problema de la filtración con una nueva envolvente. Generó una cámara de aire y un techo técnico en el cual se puede acceder. De hecho, cuando hay mantenimiento, yo tengo un amigo que vive enfrente, entonces siempre chusmeo cuando levantan algún vidrio o algo que se puede acceder, hay un sobretecho. ¿Qué altura tiene esa cámara más o menos? Pasa una persona parada, tranquila. Sí. Genial. Bueno, infinidad de cosas que demuestran la tecnología que se incorporó y cómo la modernidad se apropia al edificio. Escaleras mecánicas adentro de un mercado. O, por ejemplo, una conexión directa del subte, que hoy está clausurada, ¿no? Pero que entraba a la marquetería. O sea, esta funcionalidad, esta idea de cómo la modernidad entra a la obra y cómo la obra necesita hacer un contrapunto con eso, me parece que es una síntesis fantástica de lo que es. Si bien el ropaje es clasicista y uno se abstrae un poquito, digamos, es la catedral del consumo. El consumo en ese momento que era la carne y la verdura, pongámosle, pero
perfectamente se adaptó a la idea del shopping, salvando la distancia, como les digo, de esta intervención que no fue tan feliz. Pero bueno, cómo el paradigma cambia de un centro de abastecimiento y consumo para el pueblo a un centro de consumo hoy para otro tipo de público, ¿no? Cómo se pudo refuncionalizar el edificio. Acá es lo que le decía del ladrillo de vidrio, cómo empieza a jugar un rol preponderante. El ladrillo de vidrio era un material que no era utilizable, y fíjense cómo rápidamente empieza a pasar de una simple claraboya a hacer grandes superficies, grandes paños, incluso a cubrir tabiques enteros, ¿no? Esta cuestión de la modernidad, el ver y no verse también, esta cuestión de estos vidrios esmerilados, esto que pase la luz tamizada, el control de la luz. Bueno, estos ladrillos de vidrio van a proporcionar una aislación efectiva, un aspecto novedoso, porque hasta ese momento no era algo que uno pudiera incorporar en la arquitectura, era más bien de uso industrial, como rápidamente se populariza con estas cristalerías como Picardo, Papini, que empiezan a innovar, porque hay toda una serie de ladrillos que hoy seríamos fabuloso tenerlos, pero no hay esquineros, ladrillos redondos, ladrillos con textura similar a los vidrios martelinados. Bueno, eso se discontinuó hace mucho tiempo, y bueno, uno cuando ve este tipo de obras, la verdad que son admirables, primero que se mantienen inalterables, si están bien ejecutadas las juntas, ¿no? Si tienen una buena dilatación, pero son realmente joyas de cómo están fabricados. Rápidamente, arquitectos ya modernos, fíjense cómo esta es una obra de Vilar que todavía está en pie, totalmente desvirtuada, esa caja escalera que está totalmente cubierta con estos ladrillos de vidrio que van digamos, del basamento hasta el remate, y cómo empiezan a tomar ya un vuelo a nivel proyectual, ¿no? Como los profesionales lo incorporan, y es algo que es muy dable en este tipo de obras. Bueno, infinidad de usos que se le empiezan a dar, y cómo ese ladrillo de vidrio también empieza a incorporarse con la carpintería, donde está un juego que antes una carpintería tenía que tener un marco sólido agarrado a un muro bien portante, y acá se empieza a jugar esta cosa endeble, ¿no? Que no tiene nada de endeble, pero esta cuestión de la atectonicidad. Lo liviano abajo, lo pesado arriba, y este juego de materiales. Bueno, tengo que hacer honor a lo que estoy haciendo, que es infraestructura. Alberto lo estaba contando hace un rato, el gobierno conservador crea una serie de instituciones que es cuando empiezan a crear la Dirección de Vialidad, la Dirección YPF en este momento, que es el momento de oro de, digamos, la década del 30, cuando todas estas instituciones, por un lado, están fomentando el turismo con el plan ACA, el plan ACA YPF, y cómo dotar de rutas y de servicios de infraestructura para todo el país. Con lo cual, rápidamente hay que salir a hacer obra pública, todo lo contrario del gobierno nefasto que tenemos en este momento, que dice que, no sé, que uno se pague una ruta, un puente, total, sale 2 pesos. Y en este momento donde se empiezan a poner grandes sumas de dinero, pero aplicada a la nueva tecnología. Entonces, los equipos técnicos de vialidad empiezan a sacarle el mejor provecho a estos materiales novedosos, y empiezan rápidamente una serie de obras de puentes, de diques, de carreteras, utilizando este material en su máxima expresión, y a su vez dándole un juego volumétrico, porque estos puentes pueden haber sido cuadrados o tener una forma, si se quiere, bastante parca. Sin embargo, tienen un juego volumétrico muy interesante, con tensores, con una serie de elementos que le dan un carácter que hasta el día de hoy lo seguimos viendo como interesantes. Un hecho curioso, yo antes le decía el tema del hierro. Esto no es acero todavía, esto es hierro. Estos son varillas de hierro que podrían ser para un portón. Todavía no estaba el acero, el acero de dureza natural, el que usamos hoy en día, y eran, por eso la profusión de varillas y todos estos ganchos que tiene, que al método de cálculo que utilizamos hoy en día, esto es una ferretería infernal, porque trabajaba de otra manera. Era hierro dulce, era hierro liso. Sin embargo, uno hace una demolición de estos edificios y no tiene ningún problema, porque justamente el grano grueso, que era el canto rodado, que hoy no lo usamos más, estas obras se hacían con canto rodado y con arena gruesa, con lo cual tenían otro comportamiento diferente a los hormigones de hoy en día. Bueno, fíjense cómo también en las obras ferroviarias empieza a aparecer, se ve atrás lo que era el lugar de espera, con este tinte clásico inglés, y estas obras empiezan a irrumpir, como la modernidad se mete también en la infraestructura, como la modernidad empieza
hacer esta depuración, esta limpieza, este trabajo geométrico para un puente de pasajeros, por ejemplo. O por ejemplo tenemos lo que es el gran proyecto de la Avenida General Paz, ¿no? La General Paz, que fue la primera avenida parque, con estos cruces que tenían. La Avenida General Paz tiene dos aspectos. Uno que es el aspecto paisajístico, con estos puentes revestidos en piedra, que como todos sabemos Buenos Aires no tiene piedra, con lo cual era una cuestión de querer parecer a la imagen parisina o a la imagen europea de estos grandes jardines, porque eran grandes jardines. Toda la obra de Wattier fue de una gran, pobre no se hubiera imaginado lo que vino después, que le ensancharon y le cortaron todo, ¿no? Porque hoy quedó, yo vivo a 2 cuadras de la General Paz y realmente cuando sacaron los árboles fue una lágrima de cómo destruyeron todo. Pero bueno, también es entendible que la ciudad no se planificó en su momento, necesitó esa expansión y hoy por hoy quedó chica de vuelta. Pero bueno, estas son estas idas y vueltas del destino que no preveían. Fíjense que los puentes con ese carácter bucólico, ese carácter de parque, de bosque, que se hacen con un tipo de arco determinado y con un revestimiento de piedra, para este tipo de cruces, que son o cruces ferroviarios o cruces a alto nivel, se hacen con un lenguaje moderno. Entonces, ¿cómo una cosa hace un contrapunto? Y esta depuración de lo que era el típico puente, porque pensemos en el puente, no sé, de los ferrocarriles de Retiro, donde se ve la estructura de la vista del hierro, pero incluso tiene la pretensión de la moldura con el rosetón y todo este tipo de cosas que no permitía que se mostrara tal cual tenía que ser. Hasta incluso los patines tenían algún tipo de ornamento. Acá se muestra absolutamente pelado. Y una cosa que siempre me encantó es mostrar lo que es la opalina. Fíjense que tenía hasta el globito de opalina, que hoy sería impensable. Y bueno, esos detalles que se permitían el lujo en este momento cuando pasaban poquísimos autos, obviamente. La foto no es que se sacó un domingo a la mañana, sino que pasarían 4 autos por hora, más o menos. Otro elemento que muestra el poderío del país son estos hilos elevadores que lo empiezan en la época de los conservadores, pero en el gobierno peronista se expanden. Siempre Alberto contaba los de Retiro, que uno ve lo que es el primer tramo y después la prolongación, y es bestial, porque incluso se nota el color, cómo cambia una cosa, que eran chiquitos, y toda la expansión que se le hace después. La primera sí, pero la expansión después fue en la época del peronismo, que le dieron un vuelo impresionante. Bueno, este es el de Villa Constitución, que también es gigantesco, con lo cual esta tecnología permitió realmente darle cauce a todo eso, y el hormigón fue el material por excelencia, ¿no? Era un material dúctil, un material que rápidamente permitía hacer este tipo de construcciones en poquísimo tiempo y a un bajo costo y un bajo mantenimiento, que también era lo buscado. Empieza a haber todo tipo de silos. Este fue el cemento Portland, que también publicitaba el material por excelencia, como diciendo, bueno, se hizo con este material y contiene lo que es el silo propiamente. O en diferentes pueblos, fíjense cómo se incorpora dentro de lo que es la trama urbana, ¿no? Hay casas y el silo aparece por detrás. Esa mixtura de usos y cómo el material ya es apropiado por la gente y como que es aceptado dentro de la ciudad. Aparecen ejemplos como estos, que me parece que son muy interesantes. Yo no soy ni de Racing ni de Boca, sin embargo viví en la Boca muchos años. Y Del Pini, como proyectista, realmente descolla. Es una figura que nunca lo hemos revalorizado, hay muy poca revalorización de su obra. Yo creo que es un ingeniero que rompió todos los cánones de la época, fue un precursor, incluso con el tema del estudio de los materiales, llegó a conseguir cubiertas de 3 centímetros de espesor. Hoy es una cosa que uno no lo podría creer. Tipo muy innovador, un adelantado a su época. Cuando le encargan la cancha de Boca, el gran problema que tenía era cómo podía respetar el código. Hubo excepciones al código porque evidentemente por lo corto del terreno tenían que volar sobre la vereda. Incluso si ustedes la ven, van a ver que hay ménsulas que están volando casi tocando lo que es la calle. Bueno, realmente el vuelo tecnológico que le da este giro de estas bandejas en hormigón, bueno, fue el material que por excelencia dominó este momento y Del Pini le sacó el mayor provecho posible. El otro, bueno, es el cilindro, ya lo conocemos, pero bueno, le quería poner un contrapunto. Estamos hablando fines de los 20, principios de los 30 y aquel ya en la época del gobierno peronista.
Bueno, todo lo que son las tribunas de los hipódromos, ¿no? Todas esas grandes viseras, todas esas grandes obras que eran para darle cobijo y protección también a un deporte que empezó siendo un deporte de las élites y después rápidamente se popularizó hacia los años 20, hacia los años 30. Piensen que la parada de 3 de febrero en los bosques de Palermo no existía. Se hace justamente en esta época por la afluencia de público. Deciden crear una estación como para poder darle mayor afluencia al público. Bueno, otro punto que aparece son todo el tema de salas cinematográficas. Fermín, cuando después de su charla, él sacó un libro muy bueno, muy interesante, sobre lo que son las salas cinematográficas. Y el Hormigón acá cumple un rol fundamental. Pensemos, si se quieren, en el Gran Rex o que ya desapareció, el Cine Los Ángeles, que fueron realmente alardes tecnológicos para su momento, cómo el proyectista acá empieza a pensar cómo un material dúctil pasa de ser un paramento a transformarse en un solado y en una marquesina, todo en una misma cosa. Entonces, empieza a dar múltiples ventajas el material. Ya estamos mediados de los 40, principios de los 40, donde el material está en su apogeo y tiene toda esta cuestión de alardear con esto. Esto es lo que decía antes, ¿no? Cómo ese piso se desmaterializa y la estructura que está por debajo, que está llena de tubos fluorescentes, que ahora después lo vamos a mostrar, cómo esa iluminación se empieza a estudiar, se empieza a meter en la arquitectura y crea esta aura mística, esta cosa de hollywoodense, de cómo ya entrar al cine era el espectáculo mismo, cómo uno se predispone a entrar al espectáculo y cómo uno va a disfrutar eso. Bueno, acá tiene unos murales que eran de una artista española, Mayo de apellido, vino con la Guerra Civil Española y ella hizo estos murales y esto se perdió todo. Esto cuando reformaron el cine se perdió y eran motivos, durante muchos años fue el cine de Disney, daban las películas de Disney, me acuerdo de chico de ir acá al cine de Los Ángeles, pero toda esta estética que se buscaba, el Hormigón fue el elemento clave que permitió amalgamar todas estas cuestiones, ¿no? Un tema que tenemos un poco descuidado. El otro día me decían también en la facultad, me dice, bueno, empecemos a meter la arquitectura industrial, que es algo que fue muy importante y lo tenemos ahí un poco olvidado. Estas grandes usinas, que es el momento, digamos, el auge de la electricidad necesitaba estas grandes usinas, y está la rivalidad, como tenemos hoy a Edesur y Edenor, teníamos en su momento la CHADE o la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, y teníamos a la Ítalo, que ninguna era lo que era. Eran todos nombres de fantasía, porque uno eran capitales belgas y decían que eran tanos, y el otro eran nombres de fantasía con capitales que obviamente estaban en otros lugares y no acá. Pero bueno, dejando de lado cómo estaban compuestas sus sociedades anónimas, estas empresas tenían que mostrar su poderío. Eligen lo que es el Puerto Nuevo, eligen estos terrenos ganados al río, porque necesitaban captar mucha agua para lo que eran las calderas, con lo cual necesitaban agua por un lado, carbón por el otro, tenían lugares muy con mucho depósito de carbón que venía de los barcos, y todo eso genera una importantísima obra de ingeniería para ese momento inusitada. Piensen que es como un barco flotante esto, ¿no? Son losas y losas de hormigón. Sin embargo, esto es del 33. Fíjense todavía la imagen que le están dando, siguiendo la imagen de las usinas de ladrillo. Esta arquitectura lombarda tiene que tener esa imagen. Sin embargo, de la margen de enfrente va a aparecer la otra usina, que es la superusina, ya con un lenguaje totalmente... Si bien el lenguaje es clásico en su concepción, fíjense la forma de construir inusitada para la época de paneles premoldeados. Estamos hablando del año 34. Con lo cual, rápidamente se construyen estas obras, rápidamente se liberan al uso y abastecen de luz a la capital federal, ¿no? Esta demanda creciente, hoy uno en una obra coloca cocinas eléctricas o split frío-calor. Pensemos en la década del 30, que las revistas de arquitectura están publicitando justamente para los edificios de renta poner artefactos eléctricos. Este consumo tiene que ser acompañado de una adecuada distribución, con lo cual es el momento que Buenos Aires cambia de todo lo que es el cableado exterior, el cableado con ménsulas, y se soterra. Toda esta concepción de empezar a pensar la ciudad urbanísticamente y canalizar esas instalaciones tiene que ser acompañada por una provisión adecuada. Con lo cual estas empresas, si bien eran monopolios,
empiezan a canalizar a los clientes y empiezan a, con la arquitectura, comprarlos, en el buen sentido, ¿no? Como apropiarse. Hoy diríamos que es la fidelización del cliente que vemos, bueno, esto es década del 30, como estas empresas con un lenguaje arquitectónico determinado y con una rápida resolución constructiva empiezan a captar grandes masas de público usuario. Por eso digo, la modernidad también tiene que estar expresada en estas cuestiones que uno no ve. Uno piensa en la cloaca, piensa en el agua, piensa en cuestiones que hoy abre una canilla, cierra y tiene todo. Este es el momento de cambio, ¿no? Esta es la nueva fundación de la ciudad, si se quiere. Esta publicidad siempre me gustó porque te cuenta el tiempo que se hizo ese stand, ¿no? Y uno pensaría, ladrillo no, hormigón no. Bueno, ese material que ven ahí al lado, yo tengo una cajita que un día le compré a un viejito, que era un constructor, guardó todas las muestras que le daban en las exposiciones. Tiene muestras de amianto, muestras de chapa, eran todas, lo tenían en el estudio y venían con ese cartelito donde estaba el precio, donde estaba la medida. Bueno, esto sería, ¿vieron lo que es la malla de las heladeras de atrás? El radiador de la heladera atrás que protege. Bueno, esto era un metal desplegado, chapa en realidad, chapa de metal, pero eso, así como lo ven, llegaban a ser losas de 4 o 5 centímetros de espesor. De hecho, la confitería del Molino, antes de la restauración, habíamos ido con Fermín, y todo lo que son la mansarda está hecho con este material, pues se veían desprendimientos, años sin mantenimiento, y se veía como se había descarnado y se notaba la impronta de esto. Esto es una chapita muy delgada. ¿Es prefabricado o se usa? No, in situ. Se hace in situ. In situ, O sea, in situ. vos pones la parte metálica y después Exactamente. arriba Sí, la sí, sí. hablás. Se encofraba, directamente se encofraba. Por eso hoy te dice, no sé, no llego a ver, pero dice 2 días y medio. Eran este tipo de materiales, realmente ultra livianos y novedosos. Bueno, otro ícono, acá tenemos un arquitecto fundamental como fue Bunge, ¿no? Este tipo de arquitectura donde amalgama toda su experiencia como producir para cada fábrica, como para sacarle el mayor provecho. Pensemos en las grandes fábricas textiles, Alpargatas, la manufactura algodonera, la Philips, que hablamos recién de la General Paz cerca de casa. Estos edificios donde conjugan el poderío de la empresa misma, la concepción ingenieril asociada a una imagen potente de la arquitectura. Como la arquitectura empieza a trascender una mera fábrica, un mero galpón, y empieza a tener una impronta, una imagen, que esto incluso era el cliché de la empresa. O sea, estamos pensando en un marketing donde la arquitectura empieza a jugar un rol preponderante porque la empresa se apropia de la imagen del edificio y el edificio es el estandarte de lo que es la marca. Bueno, este es un edificio modular que tuvo una serie de crecimientos casi permanentes, tuvo incendios, después se volvió a reconstruir, también fue la GOP la que lo produjo, y básicamente era el edificio, como estuvo en su momento Brena, que le pide a Gianotti, no me cerres un día la confitería porque tiene que estar las 24 horas abierta, y el tipo le dice, ok, vos querés la confitería abierta, yo te lo resuelvo. Le clavó las columnas, llegó hasta el subsuelo, quedó el edificio viejo abajo de 1880 y edifica el resto de la obra. Luego lo amalgama todo, pero el tipo no cerró un solo día. Estas fábricas era eso, era el pulso de producir 3, 4 turnos rotativos con los cuales no podía cerrar nunca la fábrica y se seguía construyendo permanentemente, no paraba. Era una industria, o sea, la industria de la construcción aplicada a lo que era la producción propiamente de la fábrica, la cual nunca se podía dar el lujo de parar la producción. Bueno, esto le tengo el corazón porque yo nací acá en Barracas, con lo cual Alpargatas era todo un sello. Alpargatas fue una empresa que rápidamente crece, piense que hacía alpargatas de yute, eran dos españoles, un irlandés y un vasco que se asocian, y rápidamente esto se empieza a popularizar y de una manzana empiezan a comprar casi medio barrio de La Boca, porque eran manzanas enteras donde había galpones y plantas y cada una tenía una sección, ¿no? En una pegaban el calzado, aunque les parezca mentira, una manzana entera para pegar calzados, otra para hacer acopio de yute, otra para confecciones, otra para vulcanizados. Bueno, Alpargatas, que empieza con una arquitectura muy victoriana, podría haberse traído directamente de Inglaterra y se clavaba acá, empiezan a innovar hacia los años 30 y fíjense lo que es la imagen de dinamismo, ¿no? Esto podría ser los almacenes Jochen, si se quiere, podría ser una imagen totalmente dinámica. Y acá también el uso de hormigón e incluso las carpinterías que hoy las han cambiado, esto es un edificio de oficinas hoy en día, era ventanas de hormigón también. O sea, la carpintería empieza a adoptar el sistema del hormigón, que eran pesadísimas, pero no tenían mantenimiento, con lo cual era una cuestión de optimizar los recursos, ¿no?
Entonces el material de por sí mismo ya no se oculta, el material se muestra. Esa lisura que tiene es por los paneles que utilizaban. Si bien no había encofrados deslizantes o no había, como hoy tenemos, fenólicos para ese tipo de cosas, le daban una terminación al encofrado porque cepillaban la madera y a veces le ponían terciados, con lo cual conseguían prácticamente una lisura perfecta. Si no se conseguía la lisura, se pasaba a lo que era la piedra París o la piedra de terminación, que le daba una terminación muy suave. Otro elemento que aparece en esta época es la columna hongo, que esto hoy lo usamos como las vigas cinta o ese tipo de cosas, pero piensen que son maquinarias, los hilares, los grandes hilados que se usaban a lanzadera, capaz que tenían 20 metros de largo. Y eran máquinas pesadísimas, hierro fundido, con lo cual eso en movimiento generaba un peso importante. Estas columnas hongo, que hoy uno las ve como algo pintoresco, radican en la importancia que eliminan las vigas, con lo cual permiten el paso. Y piensen que estas máquinas todavía que funcionaban con trifásica tenían que tener toda una línea de tendido, con lo cual las vigas molestaban a lo que era el funcionamiento y el tendido eléctrico. Soportan grandes pesos, concentran esos capiteles, pero fíjense que esta es la parte administrativa y le revisten con una guacerí de roble para ocultar lo que es. Obviamente no se puede ocultar, pero es esta cuestión de decir, ok, esto es para la parte administrativa, sin embargo, está dentro de una planta fabril, ¿no? Esto era el edificio de Bagley, otro edificio del Pini. Hoy son unos lofts que hicieron ahí en Barracas. También, a mí, perdónenme, pero me parece que la pifiaron un poco con eso. Pero bueno, salvaron parte del edificio. También esta cuestión de las columnas me parecía interesante de mostrarlo porque fue un antes y un después. Esto es una planta que está en pie todavía, era la Sherwin-Williams. Creo que sigue siendo la Sherwin-Williams, no sé qué marca es ahora. Loxon. Prácticamente podría ser un edificio europeo de las entreguerras, ¿no? Esta cuestión de esta cajita vidriada, ¿no? También hoy tenemos conceptos, decimos la arquitectura ecológica y el reuso y la huella de carbono. Estos tipos eran muchísimo más ecológicos que nosotros, ¿eh? Porque esta arquitectura evitaba el uso de luz, captaba toda la luz solar posible, tenía paños que se aperturaban, con lo cual había renovación de aire, había uso de optimización de recursos. Digo, en algún punto la pifiamos, porque estas cosas las dejamos de lado y hoy estamos preocupados por otras cosas que acá la tenían resuelta en los años 30. Digo, hay que repensar nuestra forma de habitar, nuestra forma de pensar, ¿no? Con estas cosas. Fíjense la otra cara, ¿no? Esta desmaterialización de la esquina tan típica del racionalismo, de cómo recedo la estructura y genero ese espacio que está sostenido por la nada, ¿no? Es esa atectonicidad que decíamos, pero aparece el portal, este recurso clásico de la centralidad, el eje y como marco con el logo de la fábrica, que era un tacho de pintura que le está volcando la pintura al mundo, muy característico, con este tinte, digamos, de un decó tardío, si se quiere, que anuncia ya un racionalismo furioso y una racionalización de los materiales, porque eso es lo que tiene. Empieza a aparecer el uso de este módulo repetitivo, donde también se estudia el uso del material. Yo siempre pongo el ejemplo de la FADU. La FADU, cuando Catalano la diseña, el módulo de la ventana, dos módulos de la ventana forman un paño de vidrio. Y con ese concepto yo siempre le explico a los pibes que el módulo de lo que es la estructura no es caprichoso, es rebatir el módulo de la ventana a lo que es la estructura del techo. Entonces el tipo dijo, mirá cómo empecé, con la idea de agarrar un paño de vidrio y dice, supónganse, 1,20 por 2,40 mide el durlo, lo corto a la mitad y con eso te diseño toda la obra. El módulo está pensado en función de eso, cómo aprovecho al máximo el material. Bueno, esa es una cuestión que se empieza a estudiar en esta época, cómo raciocinio ese material para que me rinda de la mejor manera. Y el diseño está aplicado a eso. Fíjense cómo cambian drásticamente los interiores, porque esa bombita que está ahí, que después la vamos a ver, esto era de decoración, no alumbraba nada, una bombita de 60 watts, esto es un taller textil o una hilandería, y fíjense que donde ellos quieren poner énfasis, ponen un tipo de luminaria más pituca, que es para iluminar lo que es la parte administrativa. El resto era luz natural. Pero esta cuestión de cómo la modernidad se va apropiando de esos espacios, ¿no? Antes veíamos las catedrales del consumo en los mercados o estas catedrales de los cines, ¿no? de la ensoñación. Estas son catedrales de la producción. Estas son catedrales donde tengo que producir, tengo que fabricar.
Y esta apropiación de ese espacio, cómo el material consigue esas cosas, cambia drásticamente. Piensen que antes lugares uno piensa en los talleres, un lugar oscuro, lúgubre, acá entra la luz, son materiales higiénicos, son materiales nobles, donde prácticamente no tienen mantenimiento. Estos edificios, la mayoría han sido hoy modificados porque le pusieron un piso arriba o lo han tapado, pero fíjense con muy pocos materiales cómo se resuelve la arquitectura. Bueno, yo le decía del Pini. Yo tengo un libro chiquitito que es un libro de bóvedas cáscara. Las fotos no son muy buenas, pero algunos de estos están en pie todavía, otros han sido demolidos. Este punto es crucial, como, a ver, no hay nada descubierto bajo el sol, ¿no? Todo se va reciclando. Pero esta idea de los techos jets, esta idea de cómo la luz entra y cómo se empieza a estudiar esta bóveda cáscara, esta idea de la repetición geométrica, cómo esos encofrados también empiezan a reutilizarse y a generar una economía, ¿no? El uso de grandes claraboyas, grandes paños vidriados, el uso del vidrio armado, todo esto configura un espacio donde se empieza a desmaterializar, porque pasamos de una arquitectura tosca donde había elementos muy lineales a esta cosa etérea, ¿no? Esto como un taco aguja, una cosa así muy escenográfica, que era para alardear, para decir, llegamos al momento supremo en el cual el material se empieza a desmaterializar. Hago una escultura con esto. Cumplo la función de la fábrica, pero me doy el lujo de decir, el material está en su mínima expresión. Esto es comparable al momento cuando se estudiaba el teorema de Collignon, el teorema de Cauchy, cuando captan la esencia del material y dicen, ok, con esto es lo mínimo y necesario con lo cual puedo trabajar. El resto lo descarto, no me interesa. Bueno, este es el punto en el cual la ingeniería y la arquitectura están mancomunadas. Acá no hay una tensión entre un profesional y el otro. Trabajan y muchas veces arquitecto e ingeniero tienen el mismo título. Pensemos en Vilar, por ejemplo, que tiene el doble título. Bueno, revistas especializadas de ese momento que empiezan a popularizar el material con estos encofrados, que eso está en el aire, es una cosa... Y esto es lo que decía de esas grandes estructuras con pequeños espesores. Acá hay vigas, pero después lo que está arriba es muy delgadito. Esta es una obra del Pini también, está demolida. Y cómo, fíjense que hablamos antes del mercado de abasto, un ropaje clásico, pasamos a esto, mediados de los 40, donde todavía está con otra función, porque ya como mercado no funciona, hay anticuarios, venden ropa, pero fíjense cómo la arquitectura higienicista y esta arquitectura que piensa en los espacios higiénicos, confortables, empieza a pensar un módulo repetitivo, que esto podría crecer indefinidamente en la manzana, donde había un mercado antiguo y plantean esas nuevas naves tipo hangares, donde fíjense lo que es adentro, ¿no? Canalón que va a recibir todas las aguas, que es canaleta por un lado y techo por el otro. Este doble juego de bóvedas y esta desmaterialización del espacio que conllevan a que la arquitectura cumpla su rol, digamos, no meramente funcional, sino este juego de volúmenes. Bueno, acá entramos en el tema que más me apasiona. Es bueno ponerle nombre y apellido a obras que vemos, que sabemos quién fue el profesional que la hizo, pero no sabemos quién es el que realmente trabajó para darle terminación a esas cosas. Las empresas de ese momento, como yo le contaba lo del arbolito, eran orgullosas de su laburo y se sabía cuándo una empresa era la que hizo. GOP tenía su forma de trabajar y era indudable que esa obra la hizo GOP. Entonces, estos oficios, estos saberes, se empiezan a transmitir de una manera que rápidamente, sin poner el nombre, sabía qué tipo de artesano o qué tipo de empresa había trabajado. Bianco fue una empresa muy famosa, tiene obras importantísimas, tenía buenos contactos también para la época porque había agarrado muchas obras de, digamos, obras de envergadura. Por ejemplo, el edificio YPF donde trabajamos nosotros en obras públicas lo había hecho Bianco. El obelisco, que el obelisco tiene también su historia. Fíjense también, ¿no? Esta cuestión de terminarlo en tiempo récord. 23 días se colocaron las piedras, así se cayeron después, ¿no? No fue la culpa de Bianco, fue la culpa... A ver, acá hay una cuestión de querer ser, ¿no? Buenos Aires nunca tuvo piedra, pero esta cuestión de metámosle piedra, al Congreso le pusieron piedra traída a San Luis. No sirve, estamos todo el tiempo restaurando el Congreso. La iglesia de Luján, le pongamos piedra, todo el tiempo que está restaurándola, manteniéndola, digamos. Esta pretensión de ser y no ser, querer parecer, bueno, estaba presente. Esta piedra, yo tengo una foto que no la puse acá. Esta fue una obra, una idea de Loro Maini, que era el secretario de la Secretaría Privada de Marianito de Bedia y Mitre, destructor de la ciudad. En algunos casos ha destruido y en otros casos ha hecho obras notables. Cuando le traen la idea, vienen con un obelisco tallado en la piedra que iba a ser el revestimiento.
Entonces le tallan la maqueta y se la dan a Mitre diciéndole, che, mirá, estaría bueno poner esto acá, que básicamente es un reloj solar. El obelisco como función, cuando tenía su plaza redonda alrededor, marcaba los cuadrantes, que es lo que era la hora de la ciudad. Hoy ya devenido, lo horadaron por todos lados y perdió un poco su carácter de lo que era primigeniamente. Pero lo que quería mostrar con esto era cómo esta cuestión de la piedra, de la cosa maciza, de la cosa que en realidad está ocultando una estructura de hormigón impecable que está ahí atrás, y cubrirla con piedra como para decir, tengo esta cosa de presunción, ¿no? No tenés piedra, no hay piedra acá. La piedra que había, el adoquín lo traíamos de Uruguay o de Tandil. Bajamos cerros enteros para hacer el adoquinado. Bueno, esta cuestión de querer parecer. ¿Cómo terminó? ¿Se cayó la piedra? ¿Qué le ponemos? Aparece el Super IGAM. Se termina revistiendo, hoy está pintado con 25 capas de pintura arriba, pero en su momento le han puesto un revestimiento símil piedra que originalmente cuando uno piensa en la piedra de París, realmente eran ingenieros químicos los constructores, porque piénsanos en el centro naval, supónganse, cuando hicieron los cateos preliminares era entender cómo estaba armado ese material y se preparaban en cantidades, porque piensen que una fachada no podían hacer de a cuartos o a tercios, tenían que hacerla entera. Los tipos tenían ya dosificado la cantidad de piedra, piedra molida o la cantidad de mica y no van a encontrar un paño que difiera del otro. Es una cosa impresionante de cómo lo trabajaban. Bueno, esta gente, esta Super IGAM o la firma IGAM, que ahora voy a contar de dónde vienen los muchachos, ¿les suena más Vittorio Maggi que IGAM? Era invertir el nombre y modernizarlo. La modernidad también entra acá. Es un efecto de marketing decir, ok, Vittorio Maggi, ahora sí IGAM. IGAM se populariza, no era ninguna sigla, era el apellido del dueño invertido, y lo que hace es popularizar estos revestimientos, que hoy sería un Tarquini. Era un material que ya venía, material seco que se humectaba, y rápidamente se empieza a popularizar como material de frente. Cuando decimos piedra París, hubo un montón de fábricas, pero bueno, eran uno de los que más publicitaban y uno de los que tuvieron mayor importancia. Pero me parece siempre curioso, digamos, cómo también el nombre remite a la modernidad, cómo se adaptó una cosa a la otra. Bueno, rápidamente empiezan a aparecer estos edificios blancos, ¿no? Esta cuestión de querer parecer. Y digo, Buenos Aires es una ciudad sucia. ¿Por qué sucia? Pues es una ciudad húmeda. Es una ciudad donde llueve. Todo el tiempo tenemos, si bien hay un cielo diáfano, estos edificios al poco tiempo se ennegrecieron todos. Otra cosa, teníamos calefacción a fuel oil, con lo cual las chimeneas, uno ve la imagen del Cabna, que es hermoso el barco con el humo, pero eso con la humedad se pegaba en los frentes y a los 2 meses estos edificios están todos chorreados, manchados. Pero a mí me causa gracia cuando dicen Buenos Aires fue una ciudad gris. Mentira. Buenos Aires tenía estos colores. Porque esta gente le daba colores a estas fachadas. Lo que pasa es que al poco tiempo quedaban deslucidos, se ensuciaban y rápidamente se tapaban. No existía todavía la pintura de frente, no me voy a meter con el tema de pintura porque no vaya mucho tiempo. La pintura de frente, como el Loxon no existía, era solamente pintura de interiores. A lo sumo había duco o había pintura al aceite que se usaba en los basamentos para proteger lo que era el mármol. El travertino, que tenía también mucha absorción, se le ponía algún tipo de silicona, si se quiere, de la época, que en realidad eran ceras diluidas como para dar una pátina. Esto lo traté de ampliar lo más que pude. Yo tengo una cajita que es donde está este catálogo, estas muestras que tenían los estudios de arquitectura, los constructores, donde va contando el proceso, ¿no? Y realmente era artesanal de aplanar el material, pasarle un tipo de llana. Hoy lo hacemos con el revear, es una cosa que lo hace cualquiera. Estos tipos realmente eran artesanos. Porque el pliego te especificaba qué tipo de terminación le daba, si era peinado, si era pulido, si era martelinado. Era el mismo material, capas delgadas de material donde se trabajaba y había un tiempo de fragua importante. Se podía estirar hasta 6 horas el proceso de fragua, con lo cual daba tiempo como para hacer, no había corte de paños. Fíjense que una de las cosas de la arquitectura racionalista que elimina la cornisa, desaparece la cornisa y son paramentos lisos, a lo sumo alguna pequeña buña que llega a aparecer. Pero uno hoy le pone al sol de la tarde, cuando está cayendo el sol, y es perfecto. Y eso no lo podemos conseguir hoy en día. Porque estos materiales, el IGAM que hoy usamos no es este IGAM. Obviamente los componentes han cambiado. Bueno, fíjense cómo ya ha afianzado el material. Sí, cemento San Martín, creo que el que le daba el color. Este era el popular, digamos, el más pedido versus los otros, el Loma Negra u otros. Fíjense cómo esas vigas empiezan a reemplazar lo que es el muro, ¿no? Como el proyectista ya
tiene un manejo solvente del material, y lo que uno hoy haría con un ladrillo hueco lo hacían con un solo material, con lo cual la carpintería que viene después es simplemente un detalle, es un cierre. La obra está completamente ejecutada en hormigón, ya hay un manejo perfecto en cuanto al uso del material y en cuanto al manejo de esos encofrados, ¿no? Eran gente que tenía mucha pericia. Estos son alardes fabulosos. Hoy vidrio curvo no tenemos, o sea, podríamos tener, pero fíjense que estas cuestiones que también vienen de la arquitectura clásica, ¿no? Porque Emile Hughes con el Palazzo Museum tenía estas cuestiones del vidrio curvo, pero cómo se reinterpretan acá en la arquitectura moderna con carpinterías que se ocultan dentro de los muros, ¿no? El Miner, por ejemplo, de Kalnay tiene estas carpinterías que se esconden dentro de los muros. Hay todo un alarde, tenía que hablar también de Klockner, pero no llegamos, sino hay todas unas empresas también que empiezan a diseñar estas carpinterías y empiezan a tener modelos muy sofisticados. Ventanas guillotinas que se esconden, las obras de Bunge, por ejemplo, ahí en República Árabe Siria, que se esconden abajo del antepecho y se meten adentro de la pared y te abren toda la carpintería. Ni hoy tenemos esas cosas. O sea, hay cosas que se han perdido. Realmente uno piensa que tiene la tecnología hoy, realmente estos tipos la tenían muy clara, muy clara. Y acá hay siempre un detalle curioso que muestro. Fíjense que es el mismo ambiente, no es que se demolió el tabique y esto es de época. Pero fíjense, la columna, a lo Le Corbusier, que es la columna que está allá, y esta columna que ya es secundaria, ¿no? Esta tenía que estar porque esta sostenía, la otra es una columna de pinta. El ladrillo, que antes era tan popular, nunca deja de serlo, pero fíjense cómo don Tibor, que tenía el monopolio del ladrillo, empieza a pasar otra cosa con el ladrillo, ¿no? Empiezan estos bloques livianos. Yo me acuerdo, Sergio, cuando reformó el departamento, me llama preocupado que pica en la pared. Me dice, ¿esto qué es? Salió una cosa negra de la pared. Eran bloques de carbonilla. Lo que pasa es que le agarró la humedad, se degradaron y se empezaba a salir. ¿Y eso por qué era? Primero que esto de la economía circular. Había exceso de residuos, lo empezaron a usar como un material novedoso, liviano, pero al mismo tiempo decir, che, tengo un montón de desperdicios, mételo para adentro. Corcho, carbonilla, escoria, todas esas cosas se empezaron a usar en materiales que eran novedosos. Hay otro material llamado Magnolit, que era como si fuera la placa de Ucatex, la placa. El Hotel Alvear está hecho con eso. El Hotel Alvear, todos los tabiques, yo tengo un amigo arquitecto que entró en la oficina de mantenimiento y cuando ellos hacían mantenimiento no te preguntaban cuánto mide una cama, cuánto mide un colchón, cuánto pesa. Porque todo el edificio, si bien tiene estructura metálica, toda la tabiquería y todos los entrepisos están hechos con ese material. Entonces ellos están en función de no me alteres el peso de lo que está calculado porque me va a repercutir en algún tema estructural. Bueno, rápidamente estos materiales cambian la concepción, ya la mezcla pasa a ser casi secundaria, no hay un volumen de obra húmeda. Esto ya podría ser un aldrillo o estos que tenemos ahora que son muy livianitos. Bueno, estamos hablando de principios de los 40, ¿no? Bueno, la traigo, esta obra está abandonada, es una pena, la verdad que es una obra muy linda que está ahí en Pompeya, que es la fábrica de Alba. Esto es la época de los Bunge y Bor, ¿no? Al lado estaba lo que era la producción de latas, que durante mucho tiempo proveyó a muchas empresas. Era un holding, ¿no? Obviamente. Entonces tenía la producción de las latas, que producía para la fábrica de ellos y para otras cosas. Alba se constituye en una de las principales empresas de pintura, muy moderna para su época. Un edificio de ladrillero muy interesante, que tenía las vías del ferrocarril ahí a su servicio y rápidamente es muy elegida. Estaba Alba y estaba Apeles, que eran las dos firmas más importantes. Y también invertían mucho en publicidad porque era el momento de popularizar estos elementos. Fíjense que la propia fábrica de Alba no está pintada, el ladrillo. No había todavía pintura para el exterior. Hasta ese momento, aunque le parezca mentira, era pintura tiza y cola para los cielorrasos. Y después empezó a aparecer un látex al agua, que era de la marca Pajarito. Que Pajarito, el otro día me contaron la historia. ¿Cuál es el? Yo no soy muy futbolero. ¿Cuál es el que tiene un pajarito, un equipo inglés, que tiene un pajarito? Porque los tipos eran fanáticos del equipo. Entonces el logo era el pajarito, por eso de ahí venía. Bueno, no me voy a acordar. Bueno, lo que le decía, la pintura hasta ese momento era pintura al agua. O sea, lo que hoy llamamos el látex, pero venía en pasta. Realmente los pintores para esa época. Hay que hacerla. Mira, una vez me acuerdo que un amigo de mi papá, un señor muy mayor, que era pintor y le encantaba contarte cómo preparaban la obra. Yo tendría 17, 18 años, entonces me dio una clase magistral. El tipo te contaba que si a vos te encargaban pintar un departamento, el tipo empezaba un mes antes, no a lijar, a preparar. Decía, tiene un patio, tiene un lugar en desuso, deme el lugar que yo tengo que preparar el material.
el convertidor de óxido, o el antióxido que hoy usamos, era miño. El miño era polvo que se preparaba con linaza, aceite de lino, y se lo preparaba. Pero eso decantaba, había que volver a prepararlo, había todo un proceso bastante engorroso. Cuando uno, no sé, una vez le pasó pelar una puerta, de sacarle las capas de pintura, la última capa no sale con nada. Eso es pintura en pasta. Es pintura en pasta, pintura al aceite, o al duco, como se decía antes, era fuertísima. El problema que tenía eso es que reaccionaba mal con la temperatura porque le ponían aceite de lino. Y el aceite de lino hacía que se englobara. Y entonces con el tiempo, con estas pinturas nuevas que tenemos, lo tiende a sacar y se te empieza a degradar. Pero eran pinturas durísimas. Bueno, también eran tóxicas por la base de plomo. Con lo cual tiene su cosa buena y su cosa mala. Esta lamentablemente fue demolida. ¿Te acordás, Alberto? Lo que era Gillette ahí en Libertador. Era fantástico este edificio. Este edificio tiene dos cosas que me parecieron siempre muy interesantes. Este edificio es la época en la cual estamos en el periodo, digamos, posguerra, 40 y pico, ¿no? Todavía buscan un sucedáneo para poder, sin llegar a tener revoque, porque era carísimo el cemento y no llegaba, empiezan a revestirlo con ladrillos refractarios. El ladrillo refractario, que era para hornos, y había cantidad, había muchísimo stock, empiezan a usarlo para fachadas. Le da una cuestión de variedad cromática, le empieza a dar otra terminación, y fíjense cómo rápidamente con ladrillo refractario, hormigón y estos ladrillos de vidrio, resuelven toda una fachada de una fábrica. Esto lo demolieron en la época, en los 90, ¿no? Lo demolieron, es un edificio espantoso, hay una torre muy fea. Bueno. Funcionaría bien térmicamente, ¿no? Total. No, y aparte no tiene mantenimiento porque la lluvia lo va lavando y no te queda la oquedad, es muy liso. Entonces un material que se usó mucho. Fíjense, yo no traje la otra foto, pero todos lo conocemos, lo que es la parte del Automóvil Club, el hemiciclo, que es la parte realmente de talleres, la parte de atrás. Y este es un agregado que le han hecho después. Fíjese la calidad de un ladrillo y del otro, ¿no? Esto se nota que es de los años 80 y el otro es de los años 40. La modernidad tiene estas cosas también, ¿no? De apropiarse de un modelo. Pensemos estos arquitectos que vienen de la escuela clásica, donde hacen la fachada en travertino hacia la ciudad, hacia la parte noble, lo que era la antigua Avenida Alvear, y esta parte secundaria, esta parte que en realidad es el corazón del Automóvil Club, porque el Automóvil Club, ¿qué hace? Es un club de amigos del auto, pero la fachada clásica daba a la ciudad, y esta fachada, que era de servicio, tenía que estar oculta. Uno la veía si quería. Pero también el lenguaje. Dice, ok, acá necesito que entre luz y necesito algo no tan importante. Le meto el ladrillo que no va a tener mantenimiento. Hacia la ciudad le pongo el travertino y le pongo las obras de arte. Esta doble cualidad, ¿no? La arquitectura clásica también tenía esto de las terminales de trenes. Tengo la fachada que me está ocultando la escena lo que está pasando ahí adentro. Hoy uno lo ve embobado, esas estructuras metálicas. Yo cuando le muestro a los pibes de la facultad y le hago este chiste que le saco y le pongo la imagen, claro, hoy uno lo ve, esas fachadas que cobran sentido, pero para ese momento era tapar lo que pasaba adentro, no se podía mostrar. Todavía la arquitectura racionalista tiene esta cuestión legada, ¿no? Con estos materiales diferencia o un contrapunto entre una funcionalidad y la otra. Bueno, como les dije antes, el ornamento y delito de los se empieza a traducir en este uso de material muy novedoso. Esta ya la demolieron, es una casa de Vilar. Podría ser cualquier otra casa con dos materiales que son el vidrio y esa viserita de hormigón y el ladrillo. No hay pintura acá, eso que ven blanco es esta piedra París que le digo, este superiga. Hoy nadie pensaría eso, pero en ese momento era lo que había. Y el uso de estos ladrillos, esta es una obra de Bunge, esta es la que le digo de República Árabe Siria, que tiene las ventanas guillotinas que se esconden. Fíjense cómo ese trabajo del ladrillo, ¿no? Muy estudiado, es como un mural y el resto es una masa blanca. Es enfatizar ese acceso con un material noble y nada más. Bueno, las fotos no son muy buenas, pero este es el periodo que lo explican muy bien Alberto y Cocó en el libro, que es este periodo de este ladrillo visto. Era impensable en una obra racionalista poner ladrillo visto. Y no es ladrillo de máquina, es ladrillo común. Ya en los 40. Por eso. Entonces este manejo magistral de la obra envejeció notablemente porque pobrecito está en un barrio que no salió muy favorecido. Y nunca tuvo mantenimiento este edificio. Sin embargo, fíjense que sacando esos aire acondicionados, envejeció notablemente, ¿no? Con el uso de este superigam en pequeños paños y grandes masas de ladrillo. Notable obra y una ubicación fantástica. Bueno,
Me voy a agarrar de esta gente, de estos Bossi hermanos, que lamentablemente ya no está más. Fue un edificio de Co que estaba en lo que hoy es Libertador y Cavia. Me ubican ahí atrás de lo que sería el shopping el Alto Palermo. No, tampoco. Paseo del Corte. Este edificio de Bossi estuvo hasta la década del 90, después tuvo varios pisos. Este fue el arranque del edificio, después lo demolieron. Exactamente. Bueno, este fue el origen. Y todo lo que es la policía montada, que está ahí al costado, eran todos los depósitos, tenían toda la producción ahí. Es una empresa que empezó en 1898 y llegó hasta la década hasta los 2000 creo que llegó. Bueno, Bossi hermanos, ¿cuál es la importancia de este? Este es un catálogo que me regaló Sergio. Después de muchos años que no lo encontraba, un día me dijo, tengo algo para vos y me trajo este catálogo. Es fabuloso este catálogo. Es un catálogo donde aparecen este tipo de cosas. Esto es el diseño de Vilar. Y alguien lo tenía que construir. ¿Quién estaba preparado para eso? Bueno, esta gente tenía la pericia para hacerlo. Esto es, se fabricaban en moldes metálicos, se ensamblaba y esto se llamaba armado a la obra. Entonces esto se izaba armado. Ya venía todo el material. El diseño empieza con un dibujito, ¿no? Como diciendo, bueno, hay un policía que me está marcando por acá, y empieza ese esquema de cómo él pergeña esta idea. Hablamos antes del plan de vialidad, el plan ACA YPF. Bueno, hoy cualquiera tiene GPS en el auto. O teníamos la Filcar que nos orientábamos. Piensa en la década del 30, alguien yendo con un auto a 60, 80 kilómetros por hora, perdido en el medio de una ruta. ¿Cómo miércoles orientaba? Bueno, este cartel tenía retroiluminación, porque las letras del ACA son de acrílico, en realidad eran de vidrio esmerilado tallado, con luz fluorescente por detrás. Tenía un reloj que le marcaba la hora, tenía la ruta marcando lo que era y el logo inconfundible lo que era. Entonces ellos lo llaman el muñeco, lo llamaban a esto, el muñeco de la estación. Pero esto fue un ícono, esto marcó. Me acuerdo que los socios del Automóvil Club llevaban la chapita en la patente que lo diferenciaba, tenías descuentos, beneficios. Bueno, fíjense el diseño aplicado a cómo lo materializa. Bueno, estos tipos lo hicieron en cemento blanco. Hoy no queda ninguno de estos, los han reemplazado todo por un sucedáneo en chapa, que no duran nada. Pero esto fue el icono de lo que fue el diseño del ACA, ¿no? Bueno, ahí está la publicidad de la época. En la casita atrás, pobrecita, está toda derruida y esto nuevo, impecable, blanquito ahí. Y bueno, ahí jactándose de realmente esta gente que pudo resolver el diseño del arquitecto. Bueno, las fotos no son de lo mejor, pero son algunas cosas que me parecía bueno mostrarlas, ¿no? Este diseño integral, como el banquito. Esta es de la anterior YPF, ¿eh? Esto es la YPF tuvo unas primeras. Las estaciones de servicio estaban concebidas como rememoranzas de Chalet. En Olivos, donde vivo yo, eran todavía con techito de teja, medio una cosa bucólica. Y estos banquitos, estos jardines acompañaban. También pensemos en el flujo vehicular que había en esa época, habría 4 Forte y no mucho más. Pero esta cuestión del diseño, ¿no? Como que ellos se jactaban que tenían el filete de bronce. Esto no está pintado, esto era cemento coloreado, incorporado al hormigón. Era una delicia. Bueno, esto no queda más nada, obviamente se ha perdido todo, pero bueno, me parecía bueno traerlo. Esta es la etapa en la cual el mosaico granítico, que también está a base de cemento y piedra de mármol y marmolina, empieza a tomar un gran auge. Si bien empieza a principios del siglo, los tanos lo traen, lo incorporan, digamos, con sus famosos terrazos o sus famosos pisos romanos o pompeyanos, empiezan a incorporarlo y rápidamente tienen un gran auge. Era un piso económico, era un piso duradero. Hoy uno paga un calcario y lo paga una fortuna, porque lo paga por metro lineal, cuando en ese momento era en grandes cantidades y podían ser grandes superficies, con lo cual desde una familia muy humilde hasta una familia de buena posición económica podía gozar del mismo piso. Eran pisos muy duraderos, de bajo mantenimiento y de fabricación muy rápida, porque eran con prensas hidráulicas, no necesitaban un gran, sin mucha mano de obra. La mano de obra era barata, con lo cual una vez que sabían hacerlo con estos moldes, que filtraban los colores y lo prensaban, rápidamente lo ponían en un piletón, lo dejaban que curaran 24 horas y el otro día ya estaban listos para comercializar. Esa fue la primera etapa del mosaico calcáreo tradicional con dibujos. Esta segunda etapa ya incorpora la tecnología de todo lo que le sobraba de la producción, las marmolerías y todas esas calles, empiezan a reutilizar con la idea de abaratar costos y darle un nuevo reuso a ese material. Con lo cual el mosaico granítico empieza a ser la gran vedette. Los 30, mediados de los 20, los 30 cambian el formato y todas las obras racionalistas que vemos tienen mosaicos que son de 40-40 o incluso rectangulares con alambrilla.
En la armilla era una punta abierta que se dejaba, se buscaba un color que contrastara, se le mezclaba la piedra molida y cuando el pulidor, que lo ven ahí abajo, venía y pulía a plomo o a piedra fina. Entonces quedaba realmente un mosaico monolítico, pero un mosaico hecho in situ. Reemplazaba el terrazo que usaban los italianos, que lo hacían muy bien el terrazo, pero el terrazo tenía problemas de fisuras. Se usó mucho una marca llamada Litosilo, que se usaba en las fábricas, que era un revestimiento continuo, con zócalo sanitario, que evitaba en los hospitales, en las fábricas fue muy popular. Pero esto era como decir, tengo el terrazo y lo corto a pedazos, como hay un porcelanato rectificado, uno lo compra en piezas grandes, pero se fabrican en piezas mucho mayor. Bueno, esto era lo mismo, se fabricaban moldes. Se popularizó rápidamente, y esto me parece interesante, porque la modernidad también la vemos en lo que es la concepción de la vereda y la concepción urbana. Hoy ya entraron en desuso la baldosa vainilla, mucha gente la endemonizó que estaba... Hay un tema de mala colocación, no es malo el material, el tema es cómo lo colocamos. Si está mal colocado te va a fallar. Pero esto tiene una concepción muy lógica, digamos. El agua escurría por el canal y uno transitaba por arriba sin tropezarse. El antecedente es la octagris. Estas fueron las famosas baldosas de vereda que tuvo, la 9 panes, la con grecas. Estas fueron las primeras baldosas que reemplazaron a la piedra de Hamburgo. Digamos, estas fueron las vedet del 1900. Y esto es cuando se ensanchan las grandes avenidas, se empieza a homogeneizar el color. Las baldosas de Buenos Aires anteriormente eran las 9 panes que tenían un festoneado en un color y el fondo en otro. Por lo general en amarilla mezclada con azul, o azul mezclado con blanco, tenían estas cuestiones. Ustedes ven las fotos de época de las obras cuando recién están inauguradas y se nota esta concepción de la vereda con un paño clásico, con un festoneado, con algún determinado, alguna determinada orla que lo decoraba. O sea, representación del edificio que estaba ahí. Exactamente. Sí, acompañado, o sea, el diseño era integral. Hoy la vereda le pones una baldosa cualquiera, en esa época estaba pensado cómo acompañaba a esta fachada. Y estas baldosas modernas acompañan a estos edificios racionalistas. Justamente esta cosa de pensar esta arquitectura historicista, que no solamente piensa en el edificio, sino que piensa en su contexto, ¿no? Con la luminaria que acompaña, con el solado que acompaña. Bueno, esta es la época que aparece el grés cerámico. El grés cerámico, que fue muy popular, llega hasta la década del 70 y un poco más incluso, es el que se adopta en los subtes, en lugares de alto tránsito. Este es un material compacto, es un material de arcillas cerámicas, que tiene una alta resistencia a la transitabilidad y rápidamente se populariza con estas piezas que dan terminación a escaleras, a escalones, esta rugosidad que tienen para evitar que uno se patine. Fíjense que hasta las reformas que hicieron hace poco en las bocas del subte todavía algunos estaban impecables, no tenían, después de 80 años no tenían ninguna deformación. Bueno, como les dije antes, diferentes modelos que se empiezan a popularizar y estos nombres que le empiezan a poner también que vienen de la arquitectura italiana, ¿no? Ciampo Lunel, Ciampo Grano, empiezan a poner una serie de nombres que remiten a una arquitectura pasada, pero aplica con ónix, con determinadas piedras más nobles que otras, y esto cuando se pulía realmente quedaba como un mosaico, como un piso monolítico. Bueno, acá me parece que hay una síntesis, ¿no?, de lo que venimos hablando. Hay una postura, hay un concepto de manifiesto en una obra clave. Algunos autores piensan que la arquitectura moderna empezó acá. Nuestro amigo Bullrich pensaba que empezaba acá la arquitectura. No empezó acá, empezó antes. Pero me parece que es una síntesis para poner lo que era en ese momento como manifiesto del Grupo Austral. Es decir, ok, los principios que yo estoy emulando los aplico en una obra que la puedo demostrar. Esto es algo vivencial, esto es algo que está pensado. Esto estuvo mucho tiempo abandonado. Yo me acuerdo del chico pasar con el colectivo acá por la puerta y ahí arriba tenía unos rollitos de lona que se enrollaban, como si fuera roller de hoy en día, pero por afuera. Eran de lona de algodón que se escondían, pero también había que acondicionar térmicamente. Esos parasoles de la esquina están revestidos con chapa y adentro tienen corcho molido, tienen un sistema de accionamiento eléctrico. Ahora le han puesto una carpintería, pero en esa época era un estudio hacían esculturas, hacían obras de arte y era una veranda, o sea, se abría y entraba el sol y el aire. Después le han agregado la carpintería. Juan Marcos se ocupó de la restauración, Sí. de la comisión de monumentos. Sí. No, quedó muy bien, la verdad que lo han dejado muy bien. Pero me parece que es una idea síntesis de lo que venimos hablando un poco, esta terraza jardines, que idea de la quinta fachada, ¿no? Como en una ciudad como Buenos Aires, que es impensable tener las plantas tan de macetas, no va a ser una terraza con pasto. Sin embargo, estos tipos empiezan a incorporarlo, después le sigue el Cabanas, le sigue una serie de edificios con techos ajardinados, pero ¿a quién se le va a ocurrir una chapa
plegada, una chapa de monofor, haciendo de biombo, divisorio. Bueno, son esas cosas que empiezan la bóveda catalana, que la trae Bonet también, ¿no? El uso de la bóveda, toda esta resignificación de materiales que son de uso industrial aplicado a la vivienda o otros estudios. Esta es la época en que se empieza a incorporar también la luminotecnia, ¿no? Como un tema incluso de final de año. Las revistas de arquitectura muestran estos finales donde el alumno tenía que incorporar para determinados proyectos cómo se iluminaba ese espacio, cómo se iluminaba y cómo se racionalizaba. Acá está el tema del uso de estuvo fluorescente, que era la gran vedette de los años 30, estuvo fluorescente, la luz de neón, todos conceptos que están arraigados con el tema de la velocidad, el tema de la funcionalidad. Bueno, cómo empiezan a jugar un rol preponderante el ocultar los artefactos, ya empiezan a ver luces difusas, empieza a ver otro tipo de iluminación que realmente ese espacio cambia diametralmente, ¿no? Hoy por hoy, si uno no tiene ese tipo de iluminación, no concibe lo que era ese espacio pensado con este tipo de luminaria escondida. Y también el uso de la fachada, de cómo de noche la ciudad se vive. Esta cuestión de lo que vimos antes, genero electricidad, pero tengo que mostrar también esa electricidad. No solamente en el consumo de la factura, cómo la arquitectura lumínica, si le quiere, empieza a darle vida nocturna a la ciudad y la ciudad empieza a tener otro carácter de noche. La ciudad, Corrientes era la mía que nunca dormía. Bueno, esto está pensado en eso, cómo muestra la ciudad de noche, ¿no? No es un foquito, sino que hay un estudio lumínico, dónde se esconde el reflector, cómo está pensado. Bueno, esta es la época que empieza a desarrollarse. Una serie de artefactos, esto es un catálogo que tengo que es de una empresa que hacía estudios lumínicos y que daban cursos de cómo esos artefactos, incluso algunos artefactos ya están hechos con yeso, eran los yeseros que le daban forma, no es ni opalina, ni, son todas cuestiones hechas con materiales de obra. Sí, una salvedad, en Montevideo, Uruguay, en la ciudad vieja, hay un hotel altísimo, no recuerdo, pero va cambiando de colores. También. Sí. Cae la luz de arriba, proyecto de arriba y abajo, y va cambiando de color, un mismo color, ¿no? Sí. Te atrapa. Sí, bueno, es algo único. Hay infinidad de lámparas, hoy por hoy, yo siempre critico, hoy con el tema del LED, la luz cálida fue desapareciendo y está todo blanco. Hoy entras y parece una pizzería, te pone una luz que decís, la verdad, la arquitectura queda en segundo plano, porque es todo blanco, una cosa... Un nivel de luz también excesivo, ¿no? Excesivo, no hay lúmenes, sombra, totalmente, pero la temperatura de color que tiene la lámpara también. sí. Te empieza a cambiar los colores, empieza a tender al verdoso, al celeste, o sea, se pierde la arquitectura con ese tipo de luces. Pero bueno, esta época todavía había luz incandescente, que hoy está prohibida, lo que es la lamparita, el foco de filamento de carbono. Y estas opalinas son muy importantes, porque las empresas lo que hacen, empiezan a popularizar estas opalinas, que son las que reflectan la luz. Entonces todas las obras tenían este tipo de diseños. Esto era de Siemens, pero hubo infinidad de marcas. Bueno, hablamos antes de IPF, acá está la síntesis de lo que estamos hablando. Más síntesis que esto imposible, ¿no? El uso de materiales nobles, aunque sea con una estación de servicio, era la cuestión de cómo la modernidad se apropia de esos lugares que antes eran un chalecito, como le dije. Bueno, acá está, la idea del movimiento. Si ustedes ven lo que... Esto estaba en Chacarita, hoy hay una cosa inmunda, ahí la bajada del sur, lo demolieron en los años 50, pero fíjense lo que es el uso del hormigón, el uso del mármol, el uso de esos tubos fluorescentes, tienen un nombre los chiquititos, no me acuerdo, eran de Philips, de Miscat, algo así era. El uso del neón, la tipografía, toda esa síntesis es lo que le quería transmitir. Me parecía que esta imagen era como la síntesis de un periodo, así que bueno, espero que les haya gustado.